posible que existiera una civilización avanzada en la Tierra hace más de 10.000 años? Después de todo este tiempo, los restos de estas personas y su nación seguirían siendo reconocibles como la sede del poder que una vez fue. Podría ser que, como especie, la humanidad haya olvidado su pasado, o como dijo tan elocuentemente Graham Hancock, ¿somos una especie con amnesia? Según la teoría tradicional de la evolución humana, esto es imposible. Se dice que la progresión de la transición del hombre es esta: bandas de nómadas que vagaban por la tierra y seguían a los animales salvajes que escuchaban, a granjeros, comerciantes y gente del pueblo, a la vivienda urbana, sociedad de tipo industrial, finalmente a la sociedad global de hoy. Para aquellos que aceptan esta teoría de la evolución y la progresión al pie de la letra, hoy los humanos están en la cima de su comprensión tecnológica y científica. La sociedad ha continuado de manera lenta pero segura su tendencia ascendente, desde el Neandertal, que habitaba en cuevas del pasado, hasta el Homo sapiens, que usa iPhone en la actualidad. Si bien la visión lineal tradicional de la evolución social está muy extendida, hay un número creciente de científicos y personas en general que están viendo emerger más y más evidencia de una historia humana diferente. Una historia que ha dejado pistas a través de mitos y leyendas, para que un día la gente recuerde los logros y las dimensiones del poder de sus antepasados. ¿Qué historia puede ser esta? ¿Qué tipo de leyenda podría sobrevivir más de 10.000 años y seguir siendo precisa? Si hubiera un mito que pudiera contener los secretos del pasado de la humanidad en sus palabras, ¿qué describiría? La legendaria ciudad de la Atlántida. Algunos se burlan de ella y otros la persiguen con fervor. La Atlántida ha sido un tema de debate entre académicos e historiadores durante siglos. Un imperio poderoso, tecnológicamente avanzado en ciencia e ingeniería, rico sin medida y una superpotencia militar. ¿Podrían haber existido en el pasado? ¿Es posible que tal civilización pueda ser olvidada? ¿Distorsionaron los vientos del tiempo nuestra percepción de la historia de la humanidad? Las pruebas indican que efectivamente esto es lo que ha sucedido. Si esto es cierto, ¿cómo podría una cultura tan significativa ser olvidada? Platón afirmó en el Critías: los nombres de estos primeros habitantes se han conservado, pero sus obras han perecido a causa de las catástrofes que han sobrevenido a los que les han sucedido y el largo paso del tiempo interviniendo. Los de su raza que sobrevivieron a estas sucesivas destrucciones fueron, como dije antes, dejados como un pueblo montañés analfabeto que solo había escuchado la tradición de los nombres de los gobernantes de su país y más allá de estos solo un poco de sus hechos. Ahora bien, les complació dar a sus descendientes los nombres de esos gobernantes, a pesar de que desconocían las virtudes e instituciones de sus antepasados, excepto por algunas vagas leyendas sobre cada uno de ellos. Luego, durante muchas generaciones, estos sobrevivientes y sus hijos vivieron angustiados por su supervivencia y pensaron en sus necesidades. Solo hablaban de satisfacer estas necesidades y no tenían ningún interés en los eventos del pasado lejano. Deja claro que, debido a las necesidades inmediatas de supervivencia, la pérdida de cultura y conocimiento y el paso del tiempo, las personas olvidaron su pasado. La única forma en que esta historia perduró fue a través del mito y la leyenda y en los nombres de sus descendientes. Pero si la historia de Atlántida es cierta, debe haber una ubicación geográfica que ocupó esta gran ciudad. ¿Dónde podría estar esta ciudad? Su ubicación ha sido motivo de controversia por años. Se ha sugerido que la Antártida es el lugar de descanso de la Atlántida, e hicimos esta suposición en muchos de nuestros vídeos. Se ha especulado que la Atlántida descansa en el fondo del Océano Atlántico, entre Europa y las Américas. El Triángulo de las Bermudas, el Caribe y otros han sido presumidos como la ubicación original de la Atlántida, pero fue en vano. Nunca se ha llegado a un consenso sobre dónde existió la Atlántida. La estructura Richat,
conocida también como el Ojo del Sáhara, es un sitio que muy bien podría ser la ubicación de la ciudad perdida de la Atlántida. Relativamente desconocida para el mundo hasta la década de 1980, la estructura Rishat es una formación geológica remota, ubicada en Mauritania, África, en medio del desierto. Aparte de sus asombrosas características físicas y su impresionante belleza, cuando se compara con la descripción de Platón de la ciudad de la Atlántida, es la mejor candidata para la ubicación original de la Atlántida. Para entender completamente lo asombroso que es este descubrimiento, es necesario descifrar qué es la Atlántida, qué es la estructura Rishat y quién fue Platón. Al comparar la estructura Rishat con las descripciones de la Atlántida proporcionadas por Platón, puedes comenzar a conectar los puntos y ver la estructura Rishat como lo que realmente puede ser, los cimientos sobre los que se construyó la Atlántida. Pero, ¿qué era exactamente la Atlántida? La ciudad de la Atlántida es la sede del poder que en su día tuvieron los atlantes hace más de 10.000 años. Se cuenta que los atlantes vivían en una poderosa isla con características geográficas muy distintivas, y donde disfrutaban de una vida de gran sofisticación y abundancia. Esta legendaria ciudad fue hundida por la ira de los dioses por su impunidad, perdiendo todos sus secretos en el mar. Eran una civilización militar extremadamente poderosa, que se decía que tenía una gran armada y una fuerte clase comercial. Los gobernantes de la Atlántida fueron descritos como amorosos, amables y buenos con su gente. Estos hechos los llevaron a ser una sociedad próspera, que era avanzada en su ciencia, política e ingeniería. Incluso hay afirmaciones de que la civilización atlante era incluso más avanzada de lo que somos hoy, que conocían los secretos de la antigravedad y también tenían contacto con civilizaciones extraterrestres. De hecho, hay afirmaciones de que la Atlántida en sí es una colonia extraterrestre en la Tierra. No hay manera de determinar la veracidad de estas afirmaciones y no tendría sentido desglosar estos argumentos. Sin embargo, la historia tradicional considera el mito y la existencia de la Atlántida como una historia inventada de la nada por la única fuente moderna disponible, las obras de Platón. Los historiadores dicen que si no fue un invento de su imaginación, fue una mezcla de ideas y representaciones de civilizaciones contemporáneas e históricas de su época. Lo único que no pudo ser es un relato real de los hechos. A menudo, la mera mención de la Atlántida puede hacer que se pongan los ojos en blanco y se tire por la ventana cualquier debate serio. Se puede considerar una pseudohistoria o algo peor. Pero, ¿a qué se debe esto? Existen evidencias que contribuyan a la teoría de que la Atlántida existió, que fue una nación real y poderosa, y que efectivamente fue arrastrada al mar, borrando su legado de la psique humana. ¿Qué pruebas tienen aquellos con una visión tradicional de la historia de que la Atlántida no existió? Para diseccionar apropiadamente este tema, ayuda a comprender la fuente de estos mitos. Platón. ¿Quién fue Platón? ¿Por qué lo recordamos? ¿Qué aportó a la sociedad? Era conocido por fabricar relatos descabellados, completos con detalles geográficos, sociales e históricos para exponer sus argumentos. ¿O hay pruebas que sugieren que había entregado de la mejor manera que pudo una historia que le fue relatada para que otros pudieran recordar estos eventos en el futuro? Platón fue un antiguo filósofo griego que vivió hace casi 2500 años. Sus obras filosóficas están consideradas como algunas de las más influyentes jamás escritas. Fue alumno de Sócrates, el maestro de Aristóteles, y fue admirado en su época. Se ha mantenido como una figura poderosa en la literatura y la historia, debido a sus muchas contribuciones al diálogo público en torno a la verdad, la justicia y muchas otras ideas filosóficas. También es muy conocido por los libros que escribió durante su vida. Dos de estos libros son diálogos, el Critías y el Timeo. Aquí es donde se forma nuestra comprensión moderna de la Atlántida. A lo largo de los diálogos del Critías y el Timeo, Platón describe el imperio y la ciudad de la Atlántida, el pueblo atlante y su sociedad.
Entra en gran detalle, describiendo la geografía de la ciudad de Atlantis, su estructura, su historia y la terrible destrucción de la propia ciudad. Esta historia fue transmitida a Platón a través de las notas detalladas que se transmitieron durante 6 generaciones de su pariente Solón. Solón fue un estadista y legislador ateniense conocido por su trabajo en la reforma de la justicia y la corrupción. Era conocido como un hombre de fuerte carácter y moral. Solón había recibido toda la información que tenía sobre los atlantes en su viaje a Egipto, donde visitó un templo de Neith e hizo que el sacerdote egipcio Sais tradujera la historia a partir de jeroglíficos en el templo. Solón llevó estas notas y traducciones a Atenas, donde las mantuvo en su familia hasta que Platón finalmente publicó lo que aprendió en esas notas en los diálogos del Critías y el Timeo. El Timeo y el Critías son obras extensas, y toda la descripción de la Atlántida y su sociedad es muy detallada. ¿Qué aprendió Platón de la Atlántida de las notas traducidas de Solón? Fue que la Atlántida era una sociedad marítima, con la ciudad capital construida en forma de anillos concéntricos de agua y tierra, 2 de tierra y 3 de agua. La ciudad en sí era muy grande, de más de 20 kilómetros de ancho, y tenía montañas al norte. La Atlántida también tenía un manantial de agua dulce en el centro de la isla. La ciudad de Atlantis fue gobernada por un rey llamado Atlas. Platón aprendió que esta poderosa ciudad fue eventualmente tragada por el mar en un solo día y noche de desgracia. Su destrucción sucedió 9000 años antes de la visita de Solón, que fue aproximadamente hace 2600 años, colocando la destrucción de Atlantis aproximadamente 11600 años en el pasado. Hubo muchos otros detalles que Platón compartió en sus diálogos, incluyendo los tipos de animales en las islas, el paisaje del entorno y mucho más. ¿Podrían inventarse todos estos detalles? ¿La imaginación de un anciano salvaje enloquecido? ¿Estaba compartiendo una historia de un pariente lejano cuya imaginación se le escapó? Las respuestas a estas preguntas son importantes, porque toda la leyenda de la Atlántida se basa en estas memorias. Los historiadores tradicionales dirían exactamente eso. Las afirmaciones sobre la Atlántida son infundadas, descabelladas e insostenibles con la historia que conocemos. Esta declaración es contraria a la reputación de 2 de estos hombres. Solón y Platón eran conocidos por ser hombres de honor, decoro y honestidad. ¿Debemos creer que en esta única área, en este único tema, estos hombres no lo eran? Quizás, en lugar de que el problema esté en la fuente, esté en la historia misma, la historia tal y como la conocemos. Esto es lo que dirían los historiadores. La historia de la Atlántida no se ajusta a la percepción actual del pasado. ¿Significa esto que no podría ser cierto? Los relatos de Solón, tal como los tradujo el sacerdote egipcio para él, no podrían haber sucedido. O más bien, ¿es posible que nuestras percepciones del pasado sean erróneas? La historia tal como la conocemos, ¿no es realmente como era? El hecho de que se diga que la destrucción de la Atlántida ocurrió hace casi 12.000 años presenta la posibilidad de que la Atlántida existió y que fue destruida violentamente. El conocimiento de esto podría perderse en las arenas del tiempo. Los argumentos en contra de la Atlántida se basan principalmente en la idea de que si realmente existió un imperio de tal magnitud, habríamos sabido de su existencia. Habría pistas dejadas atrás. El consenso es que si las historias de antaño no son verificables de alguna manera, entonces deben ser mitos, y los mitos son simplemente historias que se inventaron para explicar cosas que la gente no entendía, o para explicar conceptos a través de la narrativa. Esto parece un razonamiento lógico, pero ¿es un hecho que los mitos nunca resultan ser ciertos? Hay ejemplos de mitos considerados nada más que fábulas que a través del descubrimiento de evidencia arqueológica resultaron ser historia real. Resulta que hay ejemplos de la historia que habían sido etiquetados como mito. Casi todo el mundo ha oído hablar de los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea.
relatan la historia de la guerra de Troya, que es donde el famoso caballo de Troya fue usado por los griegos para tomar eventualmente Troya y derrotar a los troyanos. Era bien sabido y comúnmente aceptado que esta historia era simplemente un mito, que tal guerra nunca tuvo lugar y que la ciudad, aunque se rumoreaba que era cierto, no existía. Sin embargo, en 1822, un hombre de negocios en Turquía pudo ubicar la ciudad y comenzar las excavaciones arqueológicas. El diseño de la ciudad y el daño físico en sus paredes sugieren no solo que las historias de la ciudad de Troya eran ciertas, sino que también la famosa guerra de Troya pudo haber tenido lugar realmente. Aún más sorprendente es el hecho de que los poemas de Homero se transmitieron oralmente durante siglos antes de ser registrados por escrito. Un mito cuya narrativa transmitida oralmente durante siglos fue etiquetada como una invención, hasta que la prueba de su existencia salió a la luz. Otro mito es la historia de Rora y Menú, contada por los habitantes de la isla Salomón. Esta historia habla de un hombre que, después de que su esposa decidiera fugarse con otro hombre en una isla llamada Teonimanu, decide lanzar una maldición sobre la isla. Trae la maldición a la isla en una canoa, que está adornada con 4 murales de olas. Cuando estuvo en la isla, plantó 2 plantas de taro, mientras que se quedó con una que plantó en una isla diferente. Cuando su planta comenzó a brotar, causaría un desastre en la isla de Teonimanu. Mientras observaba desde la cima de la montaña en su isla, su planta brotó y las olas se estrellaron contra la isla, provocando que se hundiera bajo el mar. Esta leyenda, que alguna vez se pensó que era ficción, en realidad se basó en hechos. La isla de Teonimanu se hundió en el océano, no por una serie de ondas que fueron enviadas con ira, sino por un temblor submarino. Esto provocó que la pendiente submarina en la que estaba asentada colapsara y envió a toda la isla a desaparecer bajo las olas. El mito decía que las olas provocaron el hundimiento de la isla, cuando en realidad fueron el resultado del desplazamiento masivo de agua provocado por el hundimiento de Teonimanu. Bajo el agua se encuentran los restos de lo que una vez fue una isla. La historia oral de este evento recibe un significado especial por la narración que se adjunta a la recolección de los hechos. A menudo la gente descartará un mito debido a los elementos sobrenaturales de la historia. ¿Este hombre hundió la isla con una maldición nacida de los celos? No. ¿Hubo una isla que se hundió bajo la superficie del océano? Sí. El evento histórico y trascendental se transmite de generación en generación para garantizar que nadie lo olvide, incluso si algunos de los detalles se pierden en el camino. ¿Podría ser posible que otra isla viera su destrucción al ser hundida en el mar? ¿Qué otra isla podría haber tenido un destino similar y que su historia y sus logros se traduzcan en un relato que se transmita de generación en generación? Oricalco no es un lugar, sino un material mítico que se rumorea que existió en el pasado. Tenía muchas cualidades asombrosas que lo hacían extremadamente valioso y codiciado. Se decía que era maleable, inoxidable y duradero. También se rumoreaba que tenía un brillo similar al del oro y que era hermoso. Tan hermoso que la diosa Afrodita mandó hacer unos pendientes con ello. Según el registro histórico, nunca ha existido tal material. Esto cambió en 2015, cuando se descubrió un naufragio en el Mediterráneo que transportaba lingotes y joyas hechos de materiales misteriosos. Este material tenía todas las cualidades del oricalco. Resulta que este material sí existía. Las propiedades físicas del oricalco lo convierten en un latón de alta calidad, maleable, inoxidable y duradero. Este material sería muy popular y precioso en la época en que se informó de su existencia. Otro mito basado en cuentos imaginarios resulta ser cierto. Como pueden ver, los acontecimientos históricos y la información objetiva pueden malinterpretarse como mitos y leyendas con bastante facilidad. El paso de largos periodos de tiempo y la naturaleza de la civilización humana
hacen que sea fácil olvidar partes importantes del pasado. Elementos críticos y fundamentales de nuestro pasado se pierden en las arenas del tiempo, esperando que la humanidad los recuerde. Muchos monumentos, artefactos y ruinas aún no tienen una explicación sólida para su existencia. Durante siglos, los humanos olvidaron cómo hacer concreto. El desarrollo de la plomería interior, calefacción central, cálculos astronómicos y mucho más, se han perdido todos en el tiempo, solo para ser redescubiertos años después. De hecho, el Imperio Romano usó una fórmula de concreto que hizo que su concreto fuera mucho más fuerte que cualquiera de nuestros concretos modernos. La fórmula romana se perdió y nadie puede replicarla. Leyendas de materiales como el vidrio flexible y otros se cree que son mitos, pero si la humanidad pudiera olvidar gran parte de su historia solo en los últimos 2500 años, imagina qué más podría olvidar. Piensen en el potencial de pérdida de memoria después de 12.000 años. Es posible que haya historias sin pruebas arqueológicas que las corroboren hasta ahora, que estén conectadas con los acontecimientos reales del pasado. Hay una razón importante para repasar estos eventos aparentemente no relacionados en la historia. Sientan las bases para el caso de que la Atlántida existió, que las descripciones que se transmitieron de los egipcios a Solón, luego a Platón y finalmente al resto del mundo son precisas. Y el lugar de descanso de esta antigua ciudad es la estructura Rishat en Mauritania. Estos son los hechos que conocemos hasta ahora. 1. Los mitos que se pensaba que no eran más que fábulas pueden basarse en hechos históricos. 2. Los eventos reales pueden transmitirse oralmente durante siglos y seguir siendo una representación bastante precisa de los eventos que ocurrieron. 3. Los desastres naturales a gran escala pueden borrar los rastros de la existencia humana fácilmente. 4. Los humanos son buenos para desarrollar herramientas sofisticadas y ciencia solo para olvidarse de ellas, dejándolas para ser redescubiertas en el futuro. 5. Hombres creíbles, Solón y Platón, conocido por su carácter, compartieron los detalles de la ciudad de la Atlántida. Cuando usas esto como tu punto de partida, la posibilidad de que la ciudad de Atlantis existiera parece muy real. Las preguntas son: ¿los detalles ofrecidos por Platón coinciden con el área de la estructura Rishat? ¿Existen pruebas concluyentes que coloquen la Atlántida cerca de la misma zona? ¿Hay algo en la línea de tiempo histórica que explique la destrucción de una ciudad entera en una noche? ¿Y hay artefactos o ruinas de esa época que sugieran que algo de naturaleza cataclísmica sucedió? Las respuestas a estas preguntas nos acercan cada vez más a las respuestas sobre la Atlántida y su ubicación. Antes de descifrar si la estructura Rishat es la ubicación de la Atlántida, es importante saber dónde se puede encontrar y qué es. La estructura Rishat es una formación geológica en el desierto de Mauritania, en África. Aunque ya era conocida por los lugareños, fue descubierta oficialmente en la década de 1980 por los astronautas de la misión Gemini 4, quienes vieron la asombrosa formación mientras sobrevolaban. La estructura es llamada el Ojo del Sáhara, debido a su forma geológica única. Es una forma circular masiva, formada por anillos concéntricos de colinas y valles, en un círculo casi perfecto. Desde el espacio y la vista aérea, realmente parece un ojo. Se encuentra a casi 400 kilómetros o 250 millas de la costa de África Occidental y del océano. Su estructura y forma son tan inusuales que nunca se ha visto en ningún otro lugar del mundo. Los expertos creen que son los restos de un cráter de origen volcánico, no de una erupción, sino una cicatriz dejada por la presión subterránea que causa estragos en la Tierra. Los geólogos consideran ampliamente que se formó a través de la agitación de la presión volcánica durante millones de años, lo que provocó que se levantara una cúpula y luego colapsara. Se dice que este proceso se repitió muchas veces para causar los anillos concéntricos de círculos que existen hoy.
Para aquellos que conocen la Atlántida, la forma circular, combinada con los anillos elevados en un patrón concéntrico que emana desde el centro, hace que sea el candidato más probable para la ubicación original de la Atlántida. La mejor manera de determinar si la estructura Rishat fue en algún momento la ciudad de la Atlántida es comparar la geografía y los detalles del área con las descripciones detalladas dadas por Solón y Platón. ¿Qué dijo Platón acerca de la geografía de la tierra de la Atlántida? Había zonas alternas de mar y tierra, más grandes y más pequeñas, rodeándose unas a otras. Había 2 de tierra y 3 de agua, que estaban giradas como con un torno, teniendo cada una su circunferencia equidistante del centro en todos los sentidos. Cuando compara la cita anterior con las características físicas de la estructura Rishat, existe una fuerte correlación. No solo es una fuerte correlación, sino que también es la única formación natural en el mundo que encajaría correctamente con esta descripción. Es difícil decir desde el suelo el gran tamaño de la estructura Rishat. Si caminaran sobre la estructura en sí, sería fácil confundirla con colinas y valles rocosos. Es mucho más grande de lo que podrían notar desde el suelo. ¿Cuánto grande? Si miden los anillos exteriores de los círculos concéntricos, obtendrían una medida de 23,5 kilómetros o 15 millas de ancho. Una estructura muy grande, de hecho. Cuando Solón discutió las traducciones que recibió del sacerdote egipcio, ¿cómo describió el tamaño de la ciudad? La isla circular de la Atlántida tenía un diámetro de 127 estadios. ¿Qué es un estadio? Una unidad de medida común en la época de Platón. Un estadio es equivalente a 607 pies. 127 estadios de 607 pies cada uno equivalen a 77.089 pies. Convertido en kilómetros, 127 estadios equivalen a 23,4 kilómetros o 15 millas. Eso significa que la isla principal de la Atlántida coincide casi exactamente con el tamaño de la estructura Rishat. La estructura Rishat se encuentra en una zona extremadamente remota de Mauritania y no es muy accesible. La estructura está rodeada al norte por montañas y está abierta al desierto mirando al sur. Al tratarse de un desierto, hay muchas llanuras y paisajes monótonos rodeando la estructura Rishat. Pero hay una particularmente plana, planicie rectangular, que está muy cerca de la estructura misma. ¿Qué dicen las descripciones acerca de la topografía de la Atlántida? El país que rodeaba inmediatamente la ciudad de Atlántida era una llanura plana, rodeada a su vez por montañas que descendían hacia el mar. Las montañas de la isla de la Atlántida fueron célebres por su número, tamaño y belleza. Esta parte de la isla miraba al sur y estaba resguardada al norte. También se decía que la Atlántida era accesible por el mar desde el sur. Cuando miras las fotos de la estructura Rishat, ahora seca, puedes ver claramente lo que parece un antiguo acceso de agua a la estructura misma. En un interesante giro de los acontecimientos, el agua subterránea en toda el área es agua salada. Es una distinción curiosa, considerando que esta área se encuentra a más de 1000 pies sobre el nivel del mar. De hecho, incluso se han descubierto esqueletos de ballenas en el área, lo que prueba claramente que esta región fue una vez parte del mar. El mismo centro de la estructura Rishat, por extraño que parezca, tiene un manantial de agua dulce que sale a la superficie. En cualquier otro lugar del área, debe cavar 400 pies para tener acceso al agua dulce. Se dice que la ciudad de la Atlántida fue bendecida con un manantial de agua dulce, que surgió del centro de la ciudad a instancias del dios Poseidón. Como lo describe Platón, un pozo cerca de la Acrópolis central abastecía de agua dulce a la ciudad. El dios Poseidón no encontró dificultad en hacer arreglos especiales para la isla central, sacando 2 manantiales de agua de debajo de la tierra, uno de agua tibia y el otro de agua fría. A medida que las descripciones continúan alineándose con las realidades físicas sobre el terreno en la estructura Rishat, se hace cada vez menos y menos probable que esto sea otra cosa que la ubicación de la Atlántida.
Para descripciones escritas hace 2500 años, coincidir tan perfectamente con una formación natural en medio de una de las regiones más remotas del mundo entero es difícil de creer que sea una coincidencia, por no decir otra cosa. Fósiles y huesos interesantes se pueden encontrar en el desierto de vez en cuando. Se han encontrado restos de elefantes cerca del área de la estructura Rishat, y ha habido obras de arte que representan a los elefantes en los dibujos de las cuevas de los alrededores. Esto no es un hallazgo muy sorprendente, considerando que el Sáhara solía ser una exuberante tierra fértil hace tan solo 5000 años. Habría habido una gran cantidad de vida animal y vegetal en el área, incluidos elefantes y otros grandes mamíferos. La sorprendente conexión con los elefantes tiene que ver con las descripciones de Platón sobre la Atlántida. Había una gran cantidad de elefantes en las islas. La declaración es una de las muchas que distinguen a la estructura Rishat de muchas otras ubicaciones teóricas para la Atlántida. En esta ubicación tiene sentido lógico e histórico que hubiera elefantes en la isla, debido a su proximidad a ellos. La estructura Rishat, como cualquier desierto, está lleno de piedras y arena. Sin embargo, hay un número exageradamente grande de piedras blancas, rojas y negras en el área. Otra característica notable de la geografía local es que Mauritania es un gran productor de oro y otros metales preciosos. ¿Cómo se alinean estos hechos con las descripciones de la Atlántida? Había abundancia de metales, cobre y oro. La piedra que extrajeron era blanca, otra negra y una tercera roja. La ciudad principal fue construida con piedra blanca, roja y negra. Las descripciones dejadas por Platón hace más de 2500 años coinciden con la estructura de Rishat con tanta precisión y de muchas maneras únicas e interesantes que sería difícil descartar la gran posibilidad de que son una y la misma. La evidencia física puede apuntar a la conclusión de que son la misma ubicación física, pero ¿existen otros tipos de evidencia que conecten la estructura Rishat con la isla perdida de la Atlántida? Si es cierto que una sociedad tan poderosa y sofisticada existió, ¿qué sucedió que la borraría de la faz de la tierra? Según Platón, la Atlántida fue destruida porque los dioses se enfadaron con el pueblo de la Atlántida. Se habían vuelto codiciosos, mezquinos y moralmente arruinados, y los dioses habían tenido suficiente. Porque habían perdido el rumbo y se habían vuelto a actividades inmorales, los dioses enviaron fuego y terremotos que hicieron que la isla se hundiera en el mar. Como lo describe Platón, en un solo día y noche de desgracia, las islas de la Atlántida desaparecieron en las profundidades del mar. Atlantis es parte del Atlántico a la que ya no se puede acceder por barco. Esto significa que toda la isla, la ciudad entera, fue arrasada en una tarde y tragada por el mar. Como hemos visto con el mito de Teominamo, las islas sí pueden hundirse en una tarde por causas naturales. Para hundir completamente una isla y devastarla de forma tan completa que prácticamente se borre de la memoria colectiva de la humanidad, haría falta un desastre natural de proporciones épicas. Recuerden, la historia que se transmitió decía que los mismos dioses enviaron terremotos e incendios para destruir la Atlántida. ¿Hay evidencia de un desastre de esta magnitud en el registro histórico? Para determinar con precisión si hubo un evento que pudiera atribuirse a la causa de la destrucción de la Atlántida, la fecha en que se informó su desaparición es importante. Como se discutió anteriormente, Solón vivió hace 2600 años, y en el momento en que se le habló de la Atlántida, los registros de los egipcios afirman que sucedió 9000 años antes de eso. Eso sitúa la destrucción de la Atlántida aproximadamente 11.600 años atrás. ¿Cómo era el planeta hace 11.600 años? ¿Fue este un momento turbulento para nuestros antepasados? Los historiadores tradicionales dirían, esto fue alrededor de la época en que los cazadores-recolectores comenzaron a asentarse lentamente y comenzaron a cultivar la tierra. ¿Pasó algo más en esta época? El joven Drías, el período turbulento al final de la última edad de hielo, terminó hace 11.600 años.
El final de la última edad de hielo fue inusual en muchos sentidos. El calentamiento fue extremadamente rápido, hasta 10 grados centígrados en cuestión de pocas décadas. El nivel del mar aumentó drásticamente en muy poco tiempo. Hubo una extinción masiva en América del Norte, donde murieron 35 especies de grandes mamíferos, junto con la cultura Clovis de los nativos americanos y mucha de la fauna de la época. Hay muchas sugerencias sobre qué causó estos acontecimientos inusuales y turbulentos. Lo más probable es que haya habido un gran impacto de asteroide en el hemisferio norte, provocando un derretimiento masivo del agua congelada, incendios a gran escala y una onda expansiva que podría sentirse en todo el mundo. Hay pruebas que sugieren que un grande asteroide o meteorito impactó en la Tierra cerca de Groenlandia alrededor de esta época. Los efectos de este impacto se sentirían inmediatamente en todo el mundo. Esto enviaría un maremoto que se precipitaría a través del Atlántico a medida que las capas de hielo se evaporarían y arrojarían vapor supercaliente a la atmósfera. Mientras el agua de deshielo fluía hacia el océano, alteraría drásticamente las corrientes oceánicas al introducir cantidades incalculables de agua dulce en sus flujos actuales. El clima se vería inmediatamente afectado por el impacto y ese efecto duraría décadas. Esto es lo que sugiere la ciencia. Esa agua de deshielo cambió los ciclos oceánicos, lo que luego condujo a un periodo de calentamiento global como nunca antes se había visto. El final de la última gran edad de hielo estaba sobre la Tierra. Una noche de terremotos y fuego para llevar la Atlántida al mar. ¿Podría el impacto de un asteroide desde tan lejos haber sido el fin de la isla de la Atlántida? ¿Existe evidencia que apunta a esta conclusión? Al mirar la ubicación de la estructura Richat desde el espacio, el paisaje que se extiende hacia el océano Atlántico parece en efecto haber sido arrasado por algún tipo de ola gigante. Las estrías en el paisaje son similares al tipo de sedimento que queda en la Tierra después de una gran inundación. La cantidad de agua que el impacto de un asteroide desplazaría a través de la onda de choque es difícil de calcular. Teóricamente, el maremoto que llegaría a las costas de África sería inmenso. Si el paisaje que rodea la estructura Richat cuenta una historia, es la de una inundación repentina que arrasó la Tierra. También podría ser que la propia estructura de Richat sufriera otro desplazamiento volcánico, causando que toda la estructura de la isla cayera al océano. ¿Podría ser este cataclismo lo que los antiguos describieron como la ira de los dioses? La línea de tiempo de la teoría del impacto del joven Drías y la fecha de la destrucción de la Atlántida se alinean perfectamente. El paisaje alrededor del área sugiere que hubo una inundación dramática que arrasó la Tierra. ¿Podría el impacto de un asteroide haber enviado una onda expansiva que provocó un terremoto seguido de un maremoto que diezmó la ciudad? Parece posible, teniendo en cuenta las circunstancias. Si el impacto de joven Drías fue lo suficientemente fuerte como para alterar drásticamente el clima de la Tierra y causar extinciones masivas en el continente norteamericano, parece probable que pudiera haber destruido una ciudad como la Atlántida. Hasta ahora, las descripciones de la Atlántida proporcionadas por Platón coinciden con la topografía del área. La línea de tiempo de su destrucción se alinea con un cataclismo global que podría explicar la destrucción de una isla entera. ¿Hay alguna otra evidencia que sugiera que la Atlántida estaba ubicada en la estructura Richat o que fue destruida por un cataclismo global? Göbekli Tepe, el templo conocido más antiguo del mundo, fue construido hace más de 12.000 años en Turquía. Es importante tener en cuenta su fecha de construcción, porque antes de su descubrimiento, la mayoría de los científicos creían firmemente que construcciones de este tipo no fueron hechas por humanos hasta milenios después. Si los científicos estaban tan equivocados acerca de las fechas de este tipo de construcciones, ¿en qué más podrían equivocarse? Este templo no solo fue construido hace 12.000 años, sino que parece como si hubiera sido enterrado a propósito. ¿Por qué alguien querría hacer eso? Si los lugareños que construyeron el templo vieron los cambios drásticos que estaban ocurriendo a su alrededor,
como resultado del impacto de un gran asteroide, es posible que lo hayan enterrado para protegerlo. De esa manera, podrían volver a descubrir su templo una vez que estuviera a salvo. Si una ciudad como la Atlántida, que tenía tanta envergadura y poder, existió alguna vez, entonces seguramente habrá algún tipo de documentación que lo corrobore. Como se discutió anteriormente, un cataclismo global y el paso de miles de años podrían borrar fácilmente cualquier referencia de cualquier ciudad o imperio. Sin embargo, si hubiera alguna referencia a tal lugar, contribuiría en gran medida a reforzar la teoría de que existió. De hecho, hay una referencia a la Atlántida fuera del Critías y Timeo. Heródoto, que vivió entre 484 y 425 a.C., y comúnmente se le conoce como el padre de la historia, había reunido un extenso conocimiento histórico y geográfico de todas las civilizaciones conocidas por los griegos. Esta información se usó más tarde para la construcción de un mapa detallado que muestra partes de Europa, África y Asia. En este mapa no solo vemos la Atlántida, sino que podemos ver que está ubicada directamente sobre la actual Mauritania. Los mapas grandes se construyen con el uso de mapas más antiguos y precisos, unidos para formar una imagen de toda la tierra circundante. El mapa, que fue creado a partir del relato histórico de Heródoto, se decía que era el mapa más preciso de su tiempo. Lo que hace que esto sea aún más relevante es que Heródoto recibió el título de padre de la historia, porque fue el primero en investigar rigurosamente los relatos de un hecho, como las guerras greco-persas que detalló en historias, y verificándolas por otros medios y los relatos de otras personas. Era conocido por ser sistemático y extremadamente minucioso. Un hombre que se caracteriza por el rigor con el que investiga la verdad de un tema, ¿hablaría de una ciudad ficticia en la obra histórica más detallada de su época? No es probable. Las personas que habitaron lo que ahora se conoce como Mauritania tienen una larga historia. Una de ellas es particularmente relevante para la historia de Atlántida. El primer rey de la Atlántida se llamaba Atlas, de quien se decía que era hijo de Poseidón. ¿Cuál fue el nombre del primer rey de Mauritania? El legendario Atlas, por supuesto. Esta coincidencia no demuestra que se trate de las mismas personas o incluso que estén relacionadas. Es simplemente otra pieza de evidencia que apunta a la posibilidad de que la Atlántida existiera en el borde de lo que ahora es Mauritania. Les recuerdo lo que decía Platón. Los nombres de estos primeros habitantes se han preservado, pero sus obras han perecido a causa de las catástrofes que han sobrevenido a los que les han sucedido y el largo paso del tiempo interviniendo. Aquellos de su raza que sobrevivieron a estas sucesivas destrucciones fueron, como dije antes, dejados como un pueblo montañés analfabeto que solo habían escuchado la tradición de los nombres de los gobernantes de su país y más allá de estos, solo un poco de sus hechos. Ahora bien, les complació dar a sus descendientes los nombres de estos gobernantes, a pesar de que desconocían las virtudes e instituciones de sus antepasados, excepto algunas vagas leyendas sobre cada uno de ellos. Entonces, durante muchas generaciones, estos sobrevivientes y sus hijos vivieron angustiados por su supervivencia y pensaron en sus necesidades. Solo hablaron de suplir estas necesidades y no tenían interés en los eventos del pasado lejano. Con toda la evidencia presentada, el caso de la estructura Richat como el lugar original de la Atlántida es muy sólido. La topografía, el tamaño, el periodo de tiempo de su destrucción, la forma de la estructura, las aguas subterráneas y otras pruebas que lo corroboran, constituyen el caso más convincente de la Atlántida hasta el momento. Los hombres que compartieron la historia de la Atlántida eran conocidos por ser honorables. Así lo contó Platón. Esta historia sobre la Atlántida, aunque extraña, es sin duda verdadera, habiendo sido atestiguada por Solón, que era el más sabio de los 7 sabios. Todavía no ha habido otro lugar que se ajuste a la descripción mejor que la estructura Richat. Debido a su ubicación extremadamente remota, la estructura Richat nunca ha sido excavada con fines arqueológicos, de ninguna manera.
La evidencia para probar la existencia de la Atlántida podría estar ahí fuera en este momento. Si bien no puede haber afirmaciones concluyentes sobre la ubicación de la Atlántida, todos los signos apuntan a la estructura Rishat, el llamado Ojo del Sáhara. Tal vez, a medida que más evidencia del pasado de la humanidad salga a la luz, seremos capaces de recordar nuestra historia colectiva y ver la historia de la Atlántida no como un mito, sino como una ventana a nuestro pasado y nuestro potencial para el futuro. Gracias por vernos. Si te ha gustado el video, por favor, dale al botón me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y dale a la campana para recibir notificaciones futuras.